Estela Betancur y a la Universidad Cooperativa por la invitación que me han hecho para estar esta tarde con ustedes hablando de un tema que creo que de alguna u otra manera está en el centro de lo que nos convoca: investigación en educación. Lo que voy a exponerles es una reflexión producto de 30 o más años de vivir en la investigación, de vivir en la docencia, de experimentar en carne propia el ser investigador en universidades, el ser investigador por fuera de la universidad, el ser docente en educación básica y media, en ser docente en la universidad, y toda la problemática que está conexa con esta doble dimensión que hoy se nos solicita a la generalidad de los docentes, en el sentido de que además de la docencia debemos ser investigadores. Yo trabajo con el Ministerio de Educación como gerente del Plan Nacional Decenal de Educación, pero lo que voy a presentar acá y en general cuando hablo públicamente como gerente del Plan Nacional de Educación, no estoy representando la vocería del Ministerio de Educación. Y me parece importante hacer esta aclaración para que las eventuales preguntas que se susciten con la exposición no se relacionen con la gestión que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional, porque no soy su vocero. Mi vocería, claramente respetada por el Ministerio de Educación, está en que represento a las conclusiones, a los lineamientos, al direccionamiento que acordaron cerca de 30.000 personas que en el año 2006 y 2007 participamos en la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación mediante un proceso participativo de construcción de política pública que quizás sea el más icónico en participación que se ha hecho en nuestro país. Y esos lineamientos, algunos de ellos son adoptados por el Estado colombiano, a pesar de que son un mandato de ley, otros no. Muchos son adoptados también por los ejecutores de la política pública, pero además por los actores educativos en el país, y muchos otros no son adoptados. Desde la lógica desafortunada que tenemos aún en nuestro país, de que aún no existe una tradición democrática de continuidad de las políticas públicas y que aún creemos en nuestro país que los procesos participativos se terminan cuando tenemos el documento, y no entendemos que ese es apenas la punta del lazo para consolidar políticas acordadas participativamente que efectivamente se constituyan en un referente para la acción cotidiana en los espacios en donde se hacen estos acuerdos. Nunca leo en una ponencia que hago, es la primera vez que voy a leer, y lo voy a hacer por una razón muy sencilla, porque los contenidos que voy a desarrollar los organicé en una presentación en PowerPoint, pero cuando me detuve a ver la posibilidad de exponerlos, siendo muy juicioso con la media hora, los 30 minutos de tiempo que me dieron, me resultaba prácticamente imposible hablando pues libremente, y siguiendo una guía en una presentación, poderlos concentrar en tan corto tiempo, sin eliminar aspectos importantes que debo tratar. Por eso preferí escribir y leer de manera muy taxativa lo que quiero exponerles a ustedes. Como ya se señaló, la charla tiene como título Docencia e Investigación, una reflexión sobre sus especificidades y los requerimientos para su doble desempeño. Voy a tocar dos puntos grandes. La primera, lo que significa ser maestro o maestra. Segundo, lo que significa ser investigador o investigadora. Y un último punto, una conclusión en donde señalo cuáles desde la experiencia personal y desde
El conocimiento de lo que sucede en nuestro país y en otras latitudes es una condición institucional para que pueda darse ese doble desempeño que con frecuencia se exige a quienes desempeñan la docencia o a quienes desempeñan la investigación. Actualmente se le está exigiendo a los docentes, sean estos de educación básica, media o universitaria, asumir dos roles fundamentales: ser maestros y ser investigadores. Pero docencia e investigación son dos actividades que para su realización demandan cada una tal inversión de tiempo y de energías que las hacen extenuantes y con frecuencia poco compatibles para su ejercicio simultáneo. Ello se hace más evidente cuando se analizan con detenimiento las capacidades y habilidades que cada uno exige para sus practicantes. No obstante, hoy por hoy es frecuente que las instituciones de formación superior y con frecuencia las de educación básica y media asignen a los profesores responsabilidades en estos dos campos, bajo el supuesto de que naturalmente la investigación es una actividad conexa y complementaria a la docencia. Y a pesar de que la academia, el gobierno nacional y los diferentes centros de promotores de desarrollo le están dando importancia primordial a la investigación, contradictoriamente, en no pocas ocasiones es posible observar la figura de los docentes investigadores de medio tiempo con cargas de 16 horas de cátedra y 2 de investigación o de 4 de investigación, quienes además son docentes simultáneos en 2 o más instituciones. A continuación, expondré una reflexión acerca de las capacidades y requerimientos para el ejercicio de cada una de los dos quehaceres, así como de su complementación y compatibilidad, y al final hablaré sobre las condiciones que deben ofrecer las instituciones para que pueda darse la figura efectiva de docentes investigadores con excelente calidad. Primero, ser maestro o maestra. La docencia puede ser enseñada por cualquier persona a quien la autoridad académica designe para dar clases a un grupo de estudiantes, pero ser maestro o maestra requiere mucho más que ese simple encargo contractual. En primer lugar, un maestro debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad y dentro de ello comprender que la relación pedagógica tiene al menos 2 dimensiones: la capacitación y la formación. La capacitación se refiere a la aprehensión de conocimientos y al desarrollo de habilidades prácticas para realizar actividades operativas. Por su parte, la formación comprende los procesos que contribuyen a la construcción de identidad, a la transformación de la cosmovisión y a recrear los universos de significado y de sentido de quienes hacen parte de los procesos formativos. Para poder actuar en estos dos dominios, obteniendo logros en los fines educativos, el maestro requiere disponer de vocación hacia el oficio docente. En esta línea, un maestro debería poseer las siguientes características y capacidades en su quehacer cotidiano. A. Respeto. El respeto se entiende como la actitud de reconocimiento y pluralidad y la aceptación de las diferencias, lo que implica la práctica activa de la no discriminación, la no aplicación de raseros comunes para exigir resultados o para homogeneizar un método específico de aprendizaje, es decir, asumir a cada estudiante en su carácter individual y como persona. En la aplicación del respeto, el maestro no ridiculiza, no minimiza ni descalifica a sus estudiantes, entiende y comprende las diferencias de ritmos, de procesos, de intereses y de necesidades de cada uno de ellos y, en consecuencia, propicia ambientes de aprendizaje incluyentes que se conviertan en oportunidades de desarrollo personal al ampliar el horizonte de posibilidades de los estudiantes. B. Trato personal. La relación pedagógica es antes que nada una interacción entre personas, no entre un profesor y unos estudiantes. El estudiante no es un número de código de matrícula, ni un nombre puesto en una lista. Es un ser humano que tiene una vida compleja, una de cuyas dimensiones, a veces la menos urgente para él o para ella, es la de asistir a la escuela o a la universidad. Cuando el maestro se mueve dentro de esta comprensión, amplía su escucha y logra ver al estudiante en su dimensión humana, ante lo cual la relación adquiere la especificidad del trato personal. Desde esta mirada, se trasciende la función del docente como un dictador de clases para introducirse en el mundo del humano y se hace posible un ambiente de aprendizaje caracterizado por la confianza, el diálogo y la aceptación mutua. C.
Inspirar. El profesor puede perfectamente limitar su tarea de enseñanza a preparar la clase, cumplir el horario establecido, emitir en el aula sus conocimientos y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, sin preocuparse de lo que le ocurra a sus estudiantes dentro de ese espacio educativo. Así asumida, la función para la que ha sido contratado es similar a la que realiza un parlante unidireccional encargado de emitir mensajes que para nuestro caso son conocimientos disciplinares. Pero el docente también puede fungir de maestro, caso en el cual orientará su gestión profesoral a ampliar su escucha y la de sus estudiantes con el propósito de expandir sus horizontes de posibilidades, de manera que los contenidos de su materia despierten el interés de los estudiantes al ser vistos por ellos como aportes significativos para enriquecer sus visiones del mundo o para acrecentar sus capacidades cognitivas u operacionales. Un maestro despierta la pasión por el conocimiento, cautiva el deseo de aprender, de profundizar, de gozarse el acto de estudiar. De escuchar. La docencia es un quehacer centrado en la interacción comunicativa y usualmente se cree que desarrollar estas capacidades consiste en fortalecer la capacidad parlante, de modo que por lo general el profesor es un experto en el dominio del habla, olvidando con frecuencia que para ser un verdadero maestro, un factor clave en la relación pedagógica es la escucha. La comunicación humana, como bien sabemos, tiene dos dimensiones: hablar y escuchar. Normalmente se considera que el hablar es la faceta más importante, por cuanto se asume como el aspecto activo de la comunicación, en tanto que al escuchar se le otorga un papel usualmente pasivo. Se supone que si quien habla lo hace con claridad y sin interferencias externas, será perfectamente comprendido, pero el asunto es mucho más complejo, pues comunicar es diferente que informar. Comunicar significa poner en común significados y sentidos, y por lo tanto es dialogante. Informar, en cambio, es un acto unidireccional. A quien comunica le importa lo que ocurre con el oyente, mientras que a quien informa eso le tiene sin cuidado, pues su acento está en lo que dice y no en lo que se escucha. El escuchar es el factor fundamental de la comunicación, porque solo se logra un hablar efectivo cuando es seguido de un escuchar efectivo, es decir, cuando se interpreta lo que dice el otro para comprender las lógicas desde donde habla o actúa. En la escucha se comprende al otro, sus percepciones, prejuicios, entendimientos, paradigmas, etc. El proceso educativo es algo muy distinto que transmitir información para ilustrar. La relación pedagógica es exitosa en el momento en que el maestro escucha a sus estudiantes, pues logra descifrar qué comprendieron de lo que él dijo, detectar sus inquietudes, contestar de forma pertinente sus preguntas y ajustar su accionar al entorno dentro del cual éste se da. En la escucha, el maestro no se cree dueño de la verdad, acepta las múltiples miradas o verdades que tienen los estudiantes desde sus experiencias, conocimientos previos, reflexiones, etc., y puede poner en práctica el diálogo de saberes. Congruencia. Como dijimos anteriormente, la relación pedagógica tiene al menos dos dimensiones: la formación y la capacitación. Y en el proceso educativo es algo muy distinto que transmitir información para ilustrar. Normalmente los docentes consideran que su labor se sitúa exclusivamente en el dominio de la capacitación, desconociendo la función formadora que sus prácticas educativas tienen en los estudiantes. Se desconoce o no se reconoce que el profesor enseña no solo lo que sabe, sino que también los estudiantes aprenden lo que el educador es. Por ejemplo, los estudiantes aprenden de sus profesores la forma de relación que éste establece en el acto educativo, y según como sean las prácticas del profesor en cuanto a cómo se comunica, cómo llama la atención, cómo organiza la clase, cómo genera una disciplina en el aula, cómo evalúa, etc., los estudiantes construirán y apropiarán imaginarios acerca de la legitimidad y validez de dichas prácticas, que se convertirán en referentes para su propio actuar en los diversos espacios de interacción. De allí la necesidad de que los profesores sean congruentes en su labor docente, es decir, que mantengan estricta correspondencia entre lo que dice y lo que hace, entre sus discursos y sus prácticas. Es aplicar el adagio de que eres maestro si tu vida es lección. Saber disciplinar y saber didáctico. La educación tiene como principal objetivo la formación de los estudiantes en determinados campos del saber. Por lo tanto, el docente encargado de esta formación debe tener un sólido y actualizado conocimiento en la respectiva área disciplinar,
para que pueda conducir la clase hacia el aprendizaje de los temas más pertinentes y significativos. Además de lo anterior, al docente le es indispensable la habilidad para transmitir el conocimiento, para recrearlo, para reconstruirlo, para hacerlo comprensible y asimilable, es decir, requiere disponer de una caja de herramientas que le permitan generar un idóneo ambiente de aprendizaje. En otras palabras, el conocimiento disciplinar es indispensable, pero no lo es menos el saber cómo enseñarlo. Se puede incluir en este tema el efectivo manejo que los docentes deben tener de las tecnologías de información y comunicación, tanto para la búsqueda de información en la red sobre los temas en los cuales deben mantener actualización para el ejercicio de su actividad docente, como para su utilización en clase en cuanto a recurso didáctico y medio de comunicación con sus estudiantes. G. La praxis, aprender de la propia práctica. La reflexión, entendida como el análisis personal de los argumentos propios y ajenos, para darse cuenta, para entender y dar razón de lo que se quiere y de lo que no se quiere, es una actitud libre y espontánea que permite abordar los conceptos absolutistas de verdad en una actitud desprevenida y crítica. La reflexión lleva al desapego, a la apertura, a desempuñar la mano para soltar las verdades y las certidumbres que las acompañan, a dudar de ellas, a considerar otros puntos de vista y a cambiar de observatorio para dirigir la mirada. La reflexión sobre la propia práctica docente conduce a problematizarla, a aprender de los aciertos y de los errores, es decir, a volverlas praxis. La reflexión sobre la propia práctica permite ser más coherente entre lo que se hace y el mundo que se quiere construir, y se constituye, por tanto, en el centinela privilegiado de la congruencia entre discursos y práctica, de la coherencia entre el diseño y la ejecución, y en esa línea conduce a modelar efectivamente el ambiente de aprendizaje que se desea construir para alcanzar efectivamente los fines educativos buscados. Segundo, ser investigador. La investigación ha sido mitificada como una actividad propia de genios o por lo menos de personajes misteriosos cuya vida transcurre entre libros, laboratorios o tareas de campo, a la cual no pueden acceder los simples mortales. Ahora bien, haciendo una taxonomía gruesa de orden laboral, puede identificarse dos tipos de investigadores. Los investigadores profesionales, usualmente vinculados a centros especializados de investigación, con formación específica como tales, quienes normalmente no desempeñan la docencia o la hacen de manera marginal a su actividad central. Y los investigadores no profesionales, quienes desarrollan esta labor en forma paralela a otra que es la central en su vida laboral, quienes desarrollan esta labor en forma paralela, y que han incursionado en este campo investigativo por inquietud intelectual, por la necesidad de sistematizar prácticas, por exigencias de la institución donde laboran y o por su deseo de construir conocimientos desde su actividad principal, entre otras motivaciones. En todo caso, la investigación es una actividad profesional como cualquier otra, que como ella requiere de ciertas capacidades profesionales y personales para que pueda ser ejercida con calidad. Sus principales capacidades, las del investigador, para desempeñar este oficio, podrían ser las siguientes. A. La pasión por explicar y comprender. Igual que para ser un buen pintor o habilidoso jugador de fútbol o excelente cirujano, es menester contar con un talento específico que permita el desempeño de tales actividades con la pericia y esteticismo del profesional virtuoso. Para ser un buen investigador se requiere una condición básica: la pasión por explicar y comprender, es decir, el ver el mundo desde una curiosidad fundamental que lleva a interrogar la realidad y a esforzarse por encontrar las respuestas pertinentes. La pasión hacia el quehacer investigativo lleva a desempeñar esta labor como una actividad autotélica, es decir, que en ella misma está la gratificación, en donde el investigador se encuentra muy gratificante en su práctica misma. Difícilmente se puede ser investigador de calidad si la actividad es asumida en forma teleológica, es decir, con escaso ningún goce de su realización, viviéndola como un martirio y ejecutándola bajo la única motivación de cumplir con una exigencia laboral externa. En esta línea de la exposición, uno de los problemas más serios que se enfrentan en nuestro país para la formación de investigadores y para el desempeño de la actividad investigativa está en que algunas prácticas pedagógicas cohíben y castran la curiosidad natural, formando personalidades imitativas, no innovadoras ni creativas. De allí la necesidad de fortalecer y consolidar
los positivos cambios que en este sentido viene dando desde hace algunos años el sistema educativo colombiano, tarea en la cual los maestros cumplen un rol fundamental. B. Rigurosidad y sistematicidad. Por definición, la investigación es un proceso riguroso y sistemático que exige dar cuenta y fundamentar cada premisa, afirmación o descripción que el investigador postula. La investigación es entonces un quehacer basado en el conocimiento, en la episteme, en la sustentación teórica o empírica de todo lo que se afirma o niegue en los informes, con base en la información obtenida o en las fuentes consultadas, los procedimientos desarrollados, los pasos seguidos y en los análisis y constructos que el investigador haya elaborado. Ello es contrario al transcurrir de la vida social cotidiana, que usualmente se da de manera natural en la doxa, en la cual las conversaciones se constituyen en torno a la volatilidad de la opinión, a la facilidad de la conjetura, intuitiva sin fundamentación, al me parece, al creo que o al mi opinión es. La condición de rigurosidad y sistematicidad de la investigación científica fractura este diáfano transcurrir de la cotidianidad para ingresar al mundo de la sustentación referenciada, a la demostración fuera de dudas y a la apertura a la crítica especializada. C. Habilidades comunicativas y sociales. Toda investigación tiene la función de enriquecer el conocimiento, para lo cual es indispensable que sus resultados estén dispuestos en bases documentales de fácil acceso y consulta, para que sean divulgadas a las comunidades académicas y científicas y al público en general y se sometan al escrutinio de pares. Esta socialización del conocimiento necesita estar consignada por escrito, lo que a su vez plantea que el investigador debe poseer unas habilidades escriturales básicas para dar cuenta pública de sus hallazgos. Y aquí nos encontramos de nuevo con una barrera que el investigador debe resolver. Las evaluaciones enseñan que el sistema educativo no privilegia el desarrollo de capacidades escriturales en los estudiantes, de modo que los noveles investigadores se ven enfrentados a una limitación personal al momento de poner en el computador el conocimiento producido. Este reto escritural le impone al investigador una disciplina sin la cual es imposible socializar el conocimiento, escribir de manera permanente y sistemática para consignar avances y resultados. Por otro lado, el proceso investigativo se realiza en relación con otros seres humanos, ya sea con el equipo de investigación o con los sujetos en estudio en el caso de investigaciones sociales. Para el primer caso, el investigador debe contar con habilidades sociales para trabajar en equipo, resolver conflictos, ser asertivo al expresar sus puntos de vista, respetar las diferentes posturas epistemológicas y teóricas de los demás integrantes, ser conciliador, etc. En el segundo caso, el investigador debe saber preguntar y escuchar a sus indagados, establecer relaciones de confianza y empatía, ser respetuoso ante las diferentes percepciones y prácticas sociales, entre otras. Ello exige al investigador desarrollar unas mínimas habilidades de inteligencia emocional y social que le fortalezcan capacidades personales para interactuar con los demás. De conocimiento disciplinar. Cualquier proyecto de investigación nace de un problema de investigación y de una pregunta que denota ignorancia. Pero no toda pregunta es una pregunta de investigación. Para que lo sea, se requieren dos condiciones. Primero, que el interrogante devele una auténtica ausencia de conocimiento, es decir, que la respuesta no haya sido respondida con anterioridad. Y segundo, que los términos de la pregunta estén soportados por sólidos conceptos que le den sentido a la misma y la contextualicen dentro de un sistema de conocimiento, lo que en otras palabras significa que la pregunta de investigación nace de una ignorancia, pero de una ignorancia docta, no de una agnosia crasa. Entonces, para problematizar un determinado campo del conocimiento que conduzca a un proyecto de investigación auténtico, el investigador necesita tener un sólido dominio disciplinar del respectivo campo. De lo contrario, sus preguntas no estarán originadas en una docta ignorancia, sino en una simple desinformación y por ende la mejor alternativa para que encuentren las respuestas a sus interrogantes serán las fuentes bibliográficas o la consulta de expertos, no la formulación y ejecución de un proyecto de investigación. Dominio del estatuto epistémico y metodológico. Toda investigación debe tener coherencia interna y esta se logra cuando el investigador ejerce un dominio sólido del estatuto ontológico, epistémico y metodológico de los paradigmas de investigación. Aprender a investigar exige la aplicación sistemática de métodos cuantitativos, cualitativos y alternativos
técnicas para la recolección, experimentos, pruebas, encuestas, entrevistas, grupos de discusión, observación, etc. Y análisis de información, pruebas estadísticas, categorías de análisis, etc. Pero la formación investigativa también debe incluir la fundamentación ontológica y epistemológica, la aprehensión profunda de los principales paradigmas de investigación, de las lógicas que le subyacen y de los trasfondos filosóficos que lo sustentan. Esto es, el investigador debe poseer una sólida fundamentación en conocer el conocer, ya que como generador de conocimiento necesita saber cómo son los procesos de producción del mismo dentro del sistema observador-observado, en conocer el observar, puesto que ante todo es un tipo de observador muy particular, y en desarrollar habilidades prácticas para la formulación de preguntas y objetivos de investigación, para el diseño metodológico, para la recolección de información y para su análisis. F. Habilidad intuitiva, abductiva y creativa. El quehacer investigativo requiere de unas habilidades cognitivas específicas del investigador, las cuales se convierten en aspectos fundamentales en el proceso de construcción del conocimiento. Una de ellas es la intuición, entendida como una habilidad para percibir y hacer distinciones sin la mediación de procesos racionales que es derivada de experiencias previas o impulsos instintivos. Esta habilidad es clave al momento de formular hipótesis, al construir categorías de análisis y en la toma de decisiones ante dificultades que se presenten en el proceso de recolección de información. Por otro lado, es necesario que el investigador tenga pensamiento deductivo e inductivo, pero también, y mucho más, pensamiento abductivo. La abducción implica la realización de conjeturas espontáneas. La abducción está relacionada con la creatividad, facilitando la emergencia de hipótesis inéditas, el surgimiento de nuevas ideas o conceptos, la aparición de novedosas asociaciones que producen soluciones originales a las inquietudes, necesidades y problemas propuestos, e incluso la emergencia de serendipity, es decir, conocimientos o soluciones que el proyecto de investigación no se propuso explícitamente, pero que el ojo del investigador logra identificar. G. Disciplina de estudio. La investigación es una actividad que demanda una fuerte dedicación y una estricta disciplina de estudio. En tal sentido, las exigencias de dedicación y tiempos para ejecutar investigaciones de calidad son muy elevadas y de ninguna manera puede limitarse a la realización de actividades puntuales y esporádicas en los ratos libres del supuesto investigador. H. Manejo de TICs y de bases de datos. Para un ejercicio indagativo de alto nivel, al investigador le es indispensable una alta competencia en el manejo de TICs para la búsqueda de información y la comunicación con pares, el acceso y operación de búsqueda en bases de datos especializadas, así como el manejo de software especializado para el tratamiento de información cuantitativa y cualitativa. Tercero, conclusión. La docencia y la investigación no son actividades incompatibles, tampoco son en sí mismas complementarias, pero sí son compatibles. Es posible que haya docentes investigadores e investigadores docentes, pero entendiendo que el ejercicio en cada campo laboral requiere dedicaciones de tiempo suficientes y de capacidades y habilidades correspondientes. No todo docente tiene que ser investigador, ni todo investigador tiene que ser docente. El docente debe determinar si quiere llevar a cabo los dos quehaceres de manera conjunta y revisar las habilidades y talentos que tiene para realizarlos. Pero un docente con alta carga horaria muy difícilmente podrá realizar investigaciones serias y profundas con escasos tiempos laborales para dedicarlos a este quehacer. Si decide incursionar simultáneamente en los dos campos, es importante que los dos quehaceres se realimenten para potenciar los desempeños en cada uno de ellos. Para finalizar, expongo algunas condiciones que se deben tener en cuenta por parte de las instituciones para que puedan contar con docentes e investigadores de calidad. Primero, reconocer que la docencia y la investigación son dos quehaceres diferenciados que requieren capacidades distintas y demandan tiempos específicos. Segundo, generar mecanismos para el fomento de la investigación a través de incentivos, equipos de trabajo, espacios físicos, recursos financieros, etc. Tercero, otorgar tiempos laborales específicos y suficientes a los docentes que reúnan la doble condición de docentes investigadores. Cuarto, conformar grupos de investigación a partir de intereses, gustos y experticias. Sexto, formular líneas de investigación con claridad epistemológica y conceptual. Séptimo, fomentar la formación de alto nivel de los docentes con maestrías y doctorados.
Octavo, promover la reflexión y debate constante dentro de los grupos de investigación, colectivos de docentes y otros pares. Noveno, formación y capacitación permanente en temas de pedagogía, didáctica, campos disciplinares, investigación, TICs, software de análisis de datos, manejo de bases de datos, etc. 10. Afiliarse a redes de investigación y a bases de datos que puedan ser utilizados por sus docentes investigadores. 11. Realizar procesos de investigación formativa, asignaturas, tutorías de investigación, semilleros, jóvenes investigadores, etc. 12. Fomentar la escritura y publicación de artículos en revistas especializadas, libros y otros textos. Y 13. Apoyar procesos de investigación en aula por parte del docente para reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Este tipo de investigador que plantea se puede lograr? Creo que inicialmente debo hacer una puntualización. Cada quien habla desde donde habla y cada quien escucha desde donde escucha, segundo axioma de Maturana. Maturana, el biólogo chileno, no Maturana, el entrenador de fútbol. Creo que fui muy claro cuando, a la introducción de la ponencia, hablé de que puede identificarse a dos tipos de investigadores: el investigador profesional, que trabaja en centros de investigación, y el investigador no profesional, que realiza su actividad en conjunción con otro campo laboral, que es su ejercicio central. Y me referí esencialmente a la tarea de lo que significa ser investigador y de lo que significa ser docente. Y problematicé la exigencia que hacen la mayoría de las instituciones universitarias en nuestro país para que todos los docentes, se utiliza con frecuencia como uno de los criterios de evaluación de los docentes, sean investigadores, pero con frecuencia encuentra uno modalidades en que son docentes de medio tiempo o docentes de tiempo completo, con unas cargas horarios de clase exageradas que no dejan realmente tiempo para investigar, y que si el docente quiere investigar tiene que dedicar muchísimo tiempo personal para ello. Lo que planteé fue la problematización de esa exigencia que se hace en las universidades y que hoy se está haciendo también en algunas instituciones de educación básica y media al respecto. No planteé nada en relación con la actividad que realizamos muchas personas como investigadores en nuestros tiempos libres, como investigadores que, además de realizar una actividad profesional, somos investigadores, pero no relacionados con una universidad o con la institución en la cual somos docentes, sino como una actividad profesional complementaria a la que formalmente realizamos. Es decir, eso sí es posible. Creo que estoy aclarando. Y con respecto a lo que pregunta mi querido Apuleyo, yo creo que las dos funciones son compatibles, son realizables, con especificidades muy claras. Una de las dos debe ser la, digamos, la que tiene un énfasis en el desempeño profesional. No se puede ser un docente investigador, me parece, que medio tiempo se lo dedique a la docencia y otro medio tiempo a la investigación. Casi nunca se da esa figura, y hay una de las dos que es la que usualmente es la que orienta el quehacer del respectivo profesional. Hay universidades que impulsan proyectos de investigación en donde se contrata a investigadores que los ejecutan y que simultáneamente ejercen docencia. Y hay también docentes en las universidades que presentan proyectos de investigación que la universidad misma financia a veces, o que consigue patrocinio para que éstas se financien, o que entran proyectos de investigación institucionales que se realizan en la universidad a través de las líneas de investigación que permiten el ejercicio de las dos funciones. Lo que es evidente
y desde lo que observo en diálogos con muchos docentes, en lo que uno encuentra también en la literatura investigativa sobre docencia de investigación en la universidad, es que es imposible ser un docente investigador cuando las universidades pretenden que con 4 horas a la semana de investigación el docente pueda entregar resultados efectivos a lo largo del semestre. Eso es un imposible, a menos que el docente, por dedicación personal, dedique buena parte de noches, de fines de semana, de tiempo familiar a esta tarea. En ese mismo sentido, la pregunta Víctor Delgado, de Chicago. La presentadora Margarita Beltrán nos reveló que los criterios sumativo y formativo de la evaluación fueron formulados en Londres. Estados Unidos ya los adoptó en la última década para evaluar maestros. ¿Usted cree que nuestros gobiernos latinoamericanos dedicarán dineros presupuestarios para investigación educativa o continuarán copiando teorías de los países ricos del norte? Yo creo que la tendencia desde los gobiernos es a copiar las fórmulas de los países ricos del norte, como se afirma. Desde los gobiernos esa usualmente es la tendencia, con algunas excepciones en gobiernos latinoamericanos, como por ejemplo lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. ¿Sí? Pero la tendencia generalizada es a copiar modelos externos. Y creo que las metodologías que se siguen para desarrollar procesos de formación de docentes y de propiciar mejores aprendizajes de los estudiantes siguen estando centradas en los modelos que posiblemente puedan funcionar en otras latitudes, pero que en los nuestros claramente no son muy funcionales, y particularmente en lo relacionado con la formación y evaluación de docentes. En nuestro país tenemos una serísima, pero serísima dificultad, y es que en nuestro país la evaluación de docentes es prácticamente inexistente. No es posible aplicar evaluación de docentes porque nuestro gremio de docentes se opone radicalmente a ello. Hay una implementación de evaluación docente que se hace para un grupo por ahora pequeño de docentes, son apenas un 30% de los 330.000 docentes públicos que hay en el país, que ingresaron a partir del año 2002 mediante un decreto específico que cambió la vieja modalidad. En nuestro país existen 2 estatutos docentes, y a estos docentes que han ingresado posteriormente al 2002 se les hace una evaluación que fundamentalmente se realiza para procesos de carrera profesional, de ascenso en la carrera profesional, y que es de participación voluntaria, pero que no registra desde el punto de vista legal una obligatoriedad para que periódicamente, cada 2 años o cada 2 años o cada determinado tiempo, se deba evaluar a todos los docentes y que se vayan tomando medidas tanto para procesos de ascenso en el escalafón y de formación complementaria en el ejercicio según los resultados que se van obteniendo. Es un vacío gigantesco que tenemos en el país, y pues todos los que nos movemos en la educación, en la observación que tenemos de la práctica que se da, nos damos cuenta que es muy difícil que podamos mejorar si no se mejora también el desarrollo de los docentes. Un dato, por ejemplo, sorprendente, absolutamente sorprendente, es que cuando observamos, por ejemplo, los resultados en unas pruebas que se hacen en nuestro país a todos los profesionales que recién se gradúan de la universidad, que se llaman pruebas Saber Pro, antes se llamaban ECAIS, ahora se llaman pruebas Saber Pro, los resultados que arrojó estas pruebas en el año 2012, de 56.000 y algo más de profesionales nuevos que se presentaron a estas pruebas, 11.600 fueron docentes. En las pruebas se aplicaron
cinco evaluaciones. Una específica para la profesión o el área disciplinar en la que estaban egresando y 4 que eran comunes para todos. Estas 4 comunes tenían que ver con habilidades lectoescriturales, habilidades de razonamiento matemático, habilidades matemáticas y habilidades de pensamiento abstracto. De las 13 disciplinas que se presentaron y que fueron evaluadas, los docentes fueron los peor evaluados de todos. O sea, los docentes que salen de nuestro país están por debajo en estas capacidades de un fisioterapeuta, de cualquier otro profesional, según los resultados de las pruebas ECAES. Esa es una dificultad muy grande. Acaba de ser presentada una investigación de la Universidad de Harvard, junto con la Universidad de los Andes, sobre quiénes escogen inicialmente la profesión docente en nuestro país, y se encontró que buena parte de los estudiantes que seleccionan estudiar licenciaturas son los estudiantes que peores resultados obtienen en las pruebas de estado, las conocemos como las pruebas Saber 11. Ahí hay una dificultad sumamente seria en el desarrollo. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Teodoro Pérez por Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad, todo un país.